Hola, buenas. Mi nombre es Edwin Aldana y con mi compañero Santiago Loaiza explicaremos el siguiente código. En primera instancia, agregamos esta línea de código que nos servirá para el módulo de gráfica del circuito. Después vamos a poner una class component eléctrico que lo que hace es definir una nueva clase llamada, como lo acabo de pronunciar, componente eléctrico, que representa un componente eléctrico del circuito. Luego vamos a definir esto poniéndole un init, que es el constructor de la clase. Este método se ejecuta automáticamente cuando se crea un nuevo objeto, que es el componente eléctrico. Después toma tres parámetros, los cuales se ven aquí, que es el self, que representa la instancia de la clase, luego el tipo, que indica el tipo de componente eléctrico como resistencia, inductor o capacitor, y por último el valor, que indica el valor del componente, por ejemplo una resistencia. Y esto se dará, todos los tres se darán en ohmios porque pues así trabajamos. Luego dentro del constructor se asignan los valores de tipo y valor a los atributos, como es el tipo igual a tipo y si el valor igual a valor respectivamente, para que permita acceder a estos valores. Luego definimos un main, que es la función de entrada del programa. Le decimos al tipo de conexión, o sea, solicitamos al usuario que ingrese el tipo de conexión, si quiere que sea en serie o paralelo. La entrada convierte a minúsculas utilizando esta función que es lower, que facilita para hacer la comparación. Luego le decimos al usuario que ingrese el número de componentes eléctricos que formarán parte del circuito. Entonces lo declaramos igualito como la otra para que se pueda ingresar el número de componentes. Luego con componentes hacemos un arreglo que va a ser que indica una lista vacía para que el arreglo pues quede vacío, y comienza un bucle for, que se ejecutará con el número de componentes para recopilar los datos de cada componente. Decimos que el tipo de componente va a ser el ingreso del tipo de componente de I más 1 de la resistencia del inductor o capacitor. Luego el valor del componente va a ser una flotante para decirle que ingrese el valor del componente también, y los componentes del componente eléctrico para que sean estas funciones. Luego pues el componente perdón. Luego se mira la parte como de calcular las impedancias o admitancias total según del tipo de conexión. Aquí vamos a decir si el tipo de conexión es igual a serie, entonces se ejecutará esta función, se llamará del arreglo, que va a ser componente. Llamamos a componente con el valor para que componente esté en componentes. Si no, el tipo de conexión será en paralelo y será una inversión de impedancias. Entonces lo dividimos, porque pues el paralelo es dividirlo, y si no,
el tipo de conexión no válido, o sea que no ingresó ni serie ni paralelo. Luego, para imprimir la impedancia total, decimos que la impedancia total del circuito va a ser un tipo de conexión en ohmios y vamos a graficar el circuito. Entonces la ploteamos y llamamos a componentes y al tipo de conexión. Luego definimos la ploteada que acabamos de hacer para asignarle unos valores y por último dibujamos los componentes con un for en el componente numerado y ponemos los parámetros iniciales, los cuales son necesarios para graficar, y ya la configuración de los ejes para que queden en ciertos lugares. Y ya podemos decir que podemos intentar hacer el circuito. Entonces aquí vamos a mostrar: ingrese el tipo de conexión, serie o paralelo, serie, ingrese el número de componentes, pongámosle 3 componentes. Me dice ingrese el tipo de componente 1, resistencia, inductor o capacitor. Yo voy a poner que va a ser una resistencia. Me dice ingrese el valor del componente 1, que es el valor de la resistencia, le voy a poner 12 ohmios. Luego me dice ingrese el valor del componente 2, voy a poner 13. Me equivoqué aquí, era ingrese el tipo de componente. Entonces lo volvemos a hacer. Ingrese otra vez serie, número de componentes 3, resistencia 13, ahorita un inductor, ingrese el valor ahorita sí el componente 2, pongámosle un número entero también, un número imaginario va a ser 0. Ahorita pongámosle el capacitor y también le voy a poner un número entero, por ahí 12. Me va a mostrar el valor, que la impedancia total del circuito en serie va a ser 40 ohmios, la resistencia, el inductor y el capacitor, circuito en serie. Faltaron algunas cositas, pero se hizo lo que se pudo. Y muchas gracias.